Amén. Vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Dios bendiga a todos los que están en sintonía, están conectados. Gloria al Señor. San Marcos, capítulo 1. Cuando todos lo tengan puede decir amén. Versículo 21 al 28. Y vamos a compartir hoy un nuevo tema en nuestro segundo pilar de liberación. Y cuando usted lo haya encontrado, diga un buen amén. San Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Padre, en esta mañana, en este día o tarde, noche, en cualquier lugar del mundo donde nos ven, donde nos escuchan, Señor, tus palabras son espíritu y son vida, y tu palabra trae sanidad y liberación, y el Espíritu Santo hace posible que produzca tu palabra convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, que trae sanidad y liberación al alma, que trae liberación a todo el ser, Dios amado. Señor, que produce una transformación en cada corazón y produce el milagro del nuevo nacimiento en aquellos que no te conocen. Señor, que tu nombre sea glorificado y se cumpla el propósito en este día por el cual tú traes esta palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bríndale al Señor su mejor ofrenda de aplauso. Vamos a empezar una nueva serie titulada La liberación como evidencia. Diga, la liberación como evidencia del establecimiento del reino de Dios. La liberación como evidencia del establecimiento del reino de Dios. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado, dígale al que tiene a su lado: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dígale una vez más: ¿qué es esto? Es el título del mensaje de esta mañana. En la serie, la liberación, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como evidencia del establecimiento del reino de Dios. Ahora, es importante tener varias cosas en cuenta. Cuando hablamos de la palabra liberación, estamos hablando de qué? Estamos hablando de que liberar es romper ataduras que hay en algo o en una persona. Etimológicamente, la palabra liberación proviene del latín liberatio. Del latín liberatio, el cual hace referencia a ¿qué? Al hecho de poner libre algo o alguien. Entonces, hablar de liberación
para todos los que tomamos notas, toman apuntes, hablar de liberación implica ¿qué? Implica el rompimiento, diga conmigo, el rompimiento de las ataduras, tanto corporales y espirituales, que le impiden a cualquier persona, o sea, a cualquier individuo avanzar. O sea, que le impiden evolucionar, que le impiden desenvolverse en su totalidad, o sea, en su plenitud. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, pastor? Porque algunos ministerios, algunas congregaciones no creen en la liberación. Porque algunos tienen la idea, no estoy diciendo que no son salvos, no estoy diciendo que no son nuestros hermanos, es que en el momento que la persona recibe a Cristo no hay necesidad de la liberación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Y es así. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Ahora, ¿qué es lo que nace de nuevo? El Espíritu. El hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Algunos hablan de la dicotomía de Dios, pero Dios hizo al ser tripartito. Entonces, ¿qué nace de nuevo cuando la persona recibe por la fe al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo? Su espíritu. Ahora, ¿cómo así nace de nuevo? Porque por causa del pecado, el pecado produjo separación del hombre con Dios. El pecado, dice Isaías, capítulo 59, el profeta compara que es como una pared o una muralla que produjo división, separación entre el hombre y Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo un ser viviente. Le dio un alma, le dio un cuerpo, pero también le dio un espíritu. Y dice Génesis que cuando sopló, le dio hálito de vida. Ahora, en el original, la palabra vida ahí se refiere a la palabra Zoé, con Z, Zoé. Yo he encontrado a veces niñas que le han puesto Zoé y tiene una connotación en el griego, pero en los originales, en el Antiguo Testamento, está hablando de la vida de Dios o uno que tiene la vida de Dios. Eso significa la palabra Zoé. Cuando el hombre tuvo vida, cuando Dios sopló sobre él, y cuando sopló le dio su espíritu, le dio vida. Espíritu, la palabra es neuma, donde viene neumático, neumatología, neumólogo. Neuma es espíritu, se le dio vida, la vida de Dios, la vida espiritual. Por eso Apocalipsis 20 habla de la segunda muerte, que es peor que la primera. Hay una muerte física, pero hay una segunda muerte que es la muerte espiritual, donde aquellos que rechazan la gracia del Señor estarán separados por toda la eternidad. Amén. La peor muerte para el ser humano no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida, está hablando de esa vida de Dios, esa vida Zoé, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Entonces el hombre sin Cristo parece que vive, o sea, tiene la vida biológica, el bios, que es el otro significado para vida. La vida bios es la vida biológica, la vida natural, la vida humana, que tiene todo ser viviente, que lo tienen también los animales. Amén. Y todos los seres vivos, el bios, la vida. Amén. Amén, iglesia. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿qué nace de nuevo? El espíritu. Diga conmigo, el espíritu. ¿De quién? Del hombre. Porque el espíritu del hombre es el que se inclina a buscar de Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Y la hora es, y la hora viene en que tales adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. El espíritu es la parte interna, interior de nuestra vida,
que siempre inclina a buscar a Dios. Jesús le dijo a los discípulos, oren y velen para que no entre, para que no caigan en tentación. Pero les dijo algo más, a la verdad el espíritu siempre está, ¿qué? Dispuesto. ¿Cuál espíritu? El espíritu del hombre. El espíritu del hombre que ha nacido de nuevo. Juan capítulo 3. La enseñanza a Nicodemo, el maestro, el doctor de la ley. Si no nacieres de nuevo del agua y del espíritu, no puedes ver, pero tampoco puedes entrar. Para ver el reino hay que nacer de nuevo y para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la escritura dice en Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? Las cosas viejas y aquí todas son. Su espíritu es nuevo. Usted tiene un nuevo espíritu, tiene la vida de Dios ahora. Pero ojo, pero el alma no nace de nuevo. Quien nace de nuevo es el espíritu. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma tiene que ser sanada, el alma tiene que ser liberada, el alma tiene que ser renovada para que sea transformada a su nombre. Porque en tu alma y en mi alma está la voluntad. En tu alma y mi alma están las emociones, están los sentimientos, están los pensamientos, están las ideas. Por eso usted va a encontrar expresiones, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús dice, mi alma está triste o está angustiada hasta la muerte. El salmista habla bastante del alma. Bendice alma mía a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Habla del estado de ánimo también. El estado de ánimo tiene que ver con el alma también. Amén. Entonces, nosotros llegamos a Cristo, nacemos de nuevo por la fe. No tuvimos que hacer ningún esfuerzo, no tuvimos que pagar ningún precio. Lo recibimos por la gracia del Señor. Efesios 2:8. Esto es don de Dios y no de vosotros, para que nadie se gloríe. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Es por gracia, o sea, favor, don inmerecido. Amén. Entonces, para ser salvos solamente necesitamos creer y arrepentirnos. Pero entonces viene un tema, que del alma. Efesios 4 dice que el alma está viciada conforme a los deseos engañosos. O sea, está hablando de la vieja naturaleza. Y todos, cuando el Señor llega a nuestra vida, venimos con fortalezas, venimos con prejuicios, con paradigmas, venimos con diferentes factores en el entorno que han contribuido en la formación de nuestra personalidad. Venimos con religión, venimos con inmoralidad, con abusos, con maldiciones generacionales, heridas que están en donde, en el alma. Y nosotros encontramos dentro de la iglesia cristianos, hijos de Dios, por ejemplo, que les cuesta perdonar, que viven amargados, que todos los resiente, todos los ofende, y se vuelven, son hijos de Dios, pero son cristianos almáticos. ¿Cómo así, pastor, cristiano almático? Quien los gobierna es su alma, no los gobierna el espíritu. Quien lo gobierna son sus emociones, sus sentimientos. Entonces hoy mucho de la fe la basan en lo que sienten. Por ejemplo, hoy no siento de orar, no siento de venir a la iglesia. La Biblia no enseña eso. No es por lo que sientes. Dios no ignora, no es ajeno a lo que sientes. No viola, no anula tu personalidad. Pero Dios quiere que seas gobernado por Él. Por eso Romanos 8:14 dice que los que somos hijos de Dios, somos guiados ¿por quién? Por el alma, por las emociones, por los sentimientos, por las circunstancias, por el mundo. Somos gobernados por el Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no solo habla de una medida como un vaso de agua, sino que ser lleno está hablando de ser guiados, de ser gobernados, de ser controlados, de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? A su nombre. Ahora, Jesús aparece en el escenario.
y hace algo, su ministerio se caracteriza especialmente por la liberación. Ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote en el antiguo pacto practicó liberación. El que se asemeja un poco, que es tipo de Cristo, es el rey David. Cuando tocaba el arpa, y entonces el espíritu malo que atormentaba al rey Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 16, usted lo encuentra ahí, la referencia. Cuando David tocaba el arpa, entonces el espíritu malo se apartaba, pero un tiempo de la vida del rey Saúl, y él tenía alivio. Amén. Pero ningún profeta, vuelvo y le digo, ningún rey, ningún sacerdote echó fuera demonios como si lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque no podían hacerlo. Porque quien puede hacerlo es Jesús. Por eso cuando echamos fuera los demonios decimos, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, que es nombre, sobre todo ¿qué? Nombre. Ahora, acompáñenme aquí mismo en San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Hijo de qué? De Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de quién, de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Juan el Bautista, que es el último profeta del antiguo pacto y tiene el privilegio, tiene la responsabilidad, tiene la honra de preparar el escenario, de preparar el camino del Señor. Amén. Ahora, dice versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de ¿qué? De los pecados. Entonces, Juan es el encargado por el Señor para preparar el escenario, para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso. O sea, Juan era poderoso, más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu ¿qué? Santo. Lucas dice con Espíritu Santo y fuego, dice Lucas. Marcos omite esa parte. Amén. ¿Estamos claros de ahí? ¿Estamos claros de ahí? Ahora, ¿cuál es el mensaje? Está predicando el mensaje del reino de los cielos. Y cuando Jesús aparece en el escenario, o sea, cuando comienza el ministerio del Señor a la edad de 30 años, Jesús primeramente es bautizado por Juan el Bautista en aguas, o sea, en obediencia. El bautismo en agua, iglesia, amigo, es un paso de obediencia. Pastor, o sea que si no me he bautizado, no está en obediencia. El bautismo es un paso de fe. Ahora, ¿el bautismo salva? No. Quien salva es Jesucristo, cree en el Señor. ¿El bautismo en agua limpia de pecado? No. Quien limpia de pecado es la sangre de Jesús. Amén. Pero es como cuando usted quiere algo serio con la muchacha, usted dice, vamos a casarnos, porque vamos a conformar una familia y vamos a entrar en lo legal. Ahora, hay otras maneras. Vivamos en concubinato, vivamos en fornicación, en unión libre, como el mundo dice, porque ese es el modelo del mundo. Y ciertamente tienen una familia, pero no han entrado en la bendición del matrimonio, en el orden de Dios, aunque hoy para el mundo eso parezca una locura, parezca anticuado, retrógrado, pasado de moda. Amén. Pero cielo y tierra pasará, pero su palabra no. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta? A su nombre. Ahora, Jesús se bautiza, y el día que se bautiza, para los que no se han bautizado los animo, dice que orando se abrió el cielo. Mateo 3, 16, 17. Se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió en la vida de Jesús. O sea, ese día Jesús recibió los dos bautismos, el bautismo en agua
y el bautismo del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Se oyó una voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. O sea, está recibiendo la confirmación, la aprobación, la autorización del Padre. Y entonces el Espíritu Santo que lo bautizó, que lo llenó, que lo revistió de autoridad, de poder, lo lleva al desierto, donde él es preparado, es probado. Y ahora ya no solamente fue llevado por el Espíritu Santo, no solamente fue al desierto lleno del Espíritu Santo, sino que ahora vuelve, Lucas capítulo 4, versículo 14, en el poder del Espíritu. Mire todo lo que pasa cuando usted y yo entramos en obediencia al Señor. Y cuando pasamos los procesos de Dios. Cuando dejamos que el Señor nos pruebe para probarnos. Las pruebas son necesarias para saber de qué estamos hechos. El punto es que el mensaje del Señor es este. San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4. ¿Cuál es el mensaje que el Señor va a traer? Amén. Acompáñenme, ¿todos lo tienen? Dice el versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio de ¿qué? Del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hay 4 pilares del reino de Dios que son importantes. Número 1, predicar. Número 2, enseñar. Número 3, sanar. Y número 4, liberar. Muchos ministerios predican, enseñan, oran por los enfermos, pero no liberan. No echan fuera demonios. Quiere decir que está incompleta la obra. Vuelva conmigo al versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Y qué más? Y predicando el evangelio de ¿qué? Del reino. Ahora, no es predicarse usted, es predicar el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se habla de enfermedades físicas y de enfermedades en el alma, o enfermedades psicosomáticas, porque hay dolores en el cuerpo y hay dolores también. ¿En dónde? En el alma. Angustia, depresión, hoy que ha aumentado bastante. Amén. A su nombre. Por ejemplo, estos días nosotros tuvimos a uno de nuestros hijos bastante enfermo. Pero cuando lo llevamos al médico, el doctor dijo: pero bueno, tiene buen semblante, aunque tiene fiebre, aunque tiene gripa, aunque está teniendo dificultades para respirar, pero tiene buen semblante. Lo que quiere decir, tiene buen ánimo. Amén. Y nos dijo: preocúpese cuando le decaiga el semblante. Cuando ya la mirada le decae el semblante, ya no tiene buen semblante, o sea, no tiene buen ánimo, ahí sí preocúpese. ¿Por qué? Porque los médicos saben algo, algunos lo saben o otros sin saberlo están diciendo lo que le enseña. Proverbio 18 habla que el buen ánimo es salud para el cuerpo. ¿Y qué sucede hoy? Que hay una tendencia constante siempre a que la gente esté desanimada. Cuando hay desánimo, cuando hay falta de ánimo, el cuerpo se afecta. La Biblia también dice en Proverbios que el corazón alegre recrea ¿qué? El rostro, lo hermosea. Amén. Hace lo que el colorete no puede hacer. A su nombre. Lo que Bel Rosita no puede hacer. Hermosea el
el rostro. Y la gente dice, yo no sé, pero tú tienes una gracia, tienes algo. Cuando miras, cuando hablas, porque tienes la gracia del Señor por un corazón que está hermoseado por el Señor. Amén. Pero dice que el corazón triste abate los huesos. Hay jóvenes que, con todo el respeto, parecen viejos. Siempre están aburridos, están amargados, están enojados. Amén. Y hay cristianos así, agridulces. Son hijos de Dios. Eso no se puede poner en la puerta porque sacan la gente a su nombre. Gloria a Dios. Cuando usted llega a una oficina, un lugar, o a un centro médico, o a un lugar, y la gente y lo atiende así como hostil, usted va a un restaurante, ¿qué quiere? Tome ahí la carta ahí. Santo Dios. Yo no sé, yo ahí en ese momento tengo que decir, Espíritu Santo, toma control de mí. Y a veces me he parado y me he ido. Tome ahí, ¿qué quiere? Y a veces le mando salvavidas y le pongo como jocosidad, como chiste, como alegría, como que, para ver, ¿cierto? Pero yo trato de entender a la otra persona, de pronto el día, las situaciones, como vino. Pero hay creyentes en esa situación. ¿Por qué? Porque hay dolencias en el cuerpo. ¿En dónde? No solo en el cuerpo, hay dolencias en el alma. Ahora entonces, predicar, enseñar, sanar, versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ahora, ahí la palabra sanar para esto es liberar. O sea, porque cuando hay liberación va a haber sanidad. Tanto en el alma, en el interior, como en el cuerpo. A su nombre. Si volvemos a Marcos, capítulo 1, el pasaje que tomamos inicialmente, nos habla de un hombre que tiene un espíritu que inmundo. Tenía un espíritu inmundo. Pero cuando el espíritu sale de la vida de ese hombre, aunque no quería irse, se tuvo que ir en la autoridad de Jesús. Hubo sanidad, liberación, vida para este hombre. Y muchos pasajes encontramos en los evangelios, gente que un demonio, no digo todos los casos, producía ceguera, sordera, espíritus lunáticos, tantas situaciones producidas por los demonios. Entonces, ¿por qué le traigo esto? Porque cuando la gente ve esto, dice el versículo 27 de Marcos 1, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Buen costeñol, ¿esto qué es? ¿Cierto? Joel está en la etapa de esa. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No, una jirafa. ¿Qué es esto? Hipopótamo. ¿Y qué esto qué es? Un tigre. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Tu mamá que está brava. ¿Y esto qué es? Hermanos que están alabando a Dios, están en esa etapa, empiezan a preguntar. Entonces la gente se asombró porque nunca antes eso se había visto. Ahora, vaya conmigo a Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 22. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado. ¿Estaba qué? Endemoniado. Y por estar endemoniado lo tenía ciego y mudo. Y le sanó. O sea, le liberó. De tal manera que el ciego y mudo, ay, decía el inmundo. El ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba que atónita, o sea, sorprendida, admirada, estupefacta. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, o sea, que significa el príncipe de los demonios.
Ahora trasládese al versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de ¿qué? O sea, la liberación es una evidencia del establecimiento del reino de Dios. Jesús está diciendo, no puede haber reino de Dios si no hay liberación. Oído lo que voy a decir, de que está tomando apunte. No puede haber reino de Dios si no hay liberación. Pero ojo, pero no puede haber liberación si no se predica, si no se enseña el reino de Dios. Vuelvo y se repito. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús, de Juan el Bautista? El reino, el tiempo se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. O sea, el tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y convertidos. Y el mensaje de Jesús fue el mismo. Jesús venía predicando y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿qué venían predicando? El reino. Ahora, ¿qué es reino? Reino es dominio, reino es poder, reino es autoridad, reino es señorío. ¿Por qué el reino? Porque hay una potestad que es la potestad de las tinieblas. Hechos 26, 18, Pablo dice que fuimos trasladados al reino de la potestad de las tinieblas al reino de luz. Colosenses 1:13, le invito a que me acompañe a Colosenses, epístola de los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice la Escritura. El cual nos ha librado de la potestad, o sea, de la autoridad, del poder, del dominio, de las tinieblas, y trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Escuche, para que se acabe un poderío, para que se acabe un dominio, tiene que venir un poder mayor. Amén. A su nombre. En la antigüedad, y hay un dicho que dice, rey muerto, rey puesto. Y ese dicho tiene mucho sentido. O sea, no puede haber dos reyes en un mismo lugar al mismo tiempo. Oye. Por eso la batalla en Colombia. En el escenario y desde el mundo espiritual. La física dice, una de las leyes de la física dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Y el Señor dice en su palabra que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre el templo de Dios y el de Belial, o sea, el de Satanás. No puede estar en el mismo lugar. Entonces, cada vez que Jesús predicaba, cada vez que Jesús enseñaba el reino de Dios, los demonios se manifestaban y empezaban a gritar o a darse voces y se tenían que ir. Amén. Entonces, cuando tú y yo predicamos el reino de Dios, enseñamos el reino de Dios, vivimos el reino de Dios, los demonios se tienen que ir. Los demonios se tienen que ir. Porque cuando el reino llega, una de las manifestaciones, una de las evidencias de que el reino se está estableciendo es que los demonios se van. Amén. Ahora vuelva conmigo a Mateo. El escenario es que le están atribuyendo a Jesús, que Él ha hecho esta obra, este milagro, porque la liberación es un milagro. Es algo sobrenatural. ¿Por qué, pastor? Porque los demonios son espirituales y los demonios tienen una fuerza sobrenatural. Humanamente usted no puede pelear contra un demonio. Humanamente usted no puede aguantar la fuerza de un demonio. Amén. Yo he visto liberación de una persona, con todo respeto lo digo,
flaquito, plaquita, y 4 o 5 no pueden con él. ¿De dónde se lo levanta? Lo sube. Lo he visto en mis años en el Señor, porque quieren combatirlo físicamente y terminan maltratando a la persona, o si el que está ministrando la oración no tiene la madurez espiritual, termina peleando, termina enojándose, entra en el campo o en el escenario que el enemigo quiere que entre. ¿De dónde saca esa fuerza sobrenatural? Marcos habla del endemoniado gadareno, dice que ni aun las cadenas, los grillos que le colocaban le podían contener. Porque no es la persona, es la fuerza demoníaca, es el ente espiritual de maldad que está dentro de la persona. Y en este endemoniado había más de 2000 demonios. El punto es, Mateo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, es destruido. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Téngalo bien. Donde hay división, hay asolamiento. Donde hay división, hay destrucción. Donde hay división, no permanecen las cosas. Amén. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, el reino de Satanás no está dividido, está bien unido. Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora trasládese al 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? O sea, está hablando del demonio, está hablando de la posesión, está hablando del ente espiritual que gobierna esa persona, esa familia, esa generación, esa ciudad, ese barrio, ese territorio. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. O sea, hay un hombre fuerte que se llama Satanás, que es el demonio, el espíritu inmundo que está ahí, o los demonios. Pero viene uno más fuerte que se llama Jesucristo, que lo venció en la cruz del Calvario. Alabe el Señor. Amén. Ahora, ¿de qué se mira a la gente? De la autoridad con que Jesús echaba a los demonios. De la doctrina, o sea, la enseñanza, de la predicación. Pero decía, ¿qué es esto? Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. Pero si usted va a Lucas 4, se está cumpliendo una profecía dada por Isaías, el profeta mesiánico. Lucas capítulo 4. Acompáñeme a las Sagradas Escrituras. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16. Ahora el Señor vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, Nazaret a su ciudad. Jesús era de Belén porque Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Después le explicaré eso en una clase. Por eso se conoce como Jesús de Nazaret. Dice, ¿por qué no Jesús de Belén? Nació en Belén, donde nacían los reyes de la tribu de Judá. Pero se desarrolló su ministerio, su crianza y su ministerio en Nazaret. Porque Nazaret era considerado lo peor. Por eso en cierta ocasión le dicen, de Nazaret puede salir algo bueno, porque esto hacía parte del ministerio de humillación del Señor. El punto es, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En ese momento la Biblia estaba en rollos, no estaba en capítulo, en versículos como la tenemos hoy, gracias a Dios. Halló el lugar donde estaba escrito, lo que hoy conocemos, el capítulo 61 de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Esto es sanidad interior, sanidad del alma, liberación del alma, renovación del alma, transformación del alma. Romanos 12 dice que no nos conformemos a la corriente de este siglo, sino que renovemos el entendimiento para que tengamos una transformación donde podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y me detengo aquí: a los cautivos se les pregona libertad. Cuando usted ve a alguien cautivo, en la cautividad que esté, no solo droga, alcohol, mentira, idolatría, hechicería, inmoralidad, usted tiene que pregonar libertad. ¿Pero qué pregona? La palabra de Dios. Si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Usted empieza a pregonar. Pregonar es predicar, publicar la palabra. Si usted vive lanzando maldiciones en su casa, eso es lo que usted está trayendo. Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. El problema es que hoy, y oí lo que digo, yo creo en la psicología, pero en la psicología bíblica. Yo creo en la medicina cuando la medicina se aplica desde la perspectiva bíblica. Pero hoy la iglesia se está llenando de mucha psicología, de mucha psiquiatría, y no es menospreciar el conocimiento, para solucionar problemas que son espirituales, que solo el Señor es el que puede traer ¿qué? Libertad. Por eso vuelvo y lo digo, aunque me digan lo que me digan, los cambios que promete Colombia, un hombre no puede traer cambios, y Colombia no necesita un cambio, porque los cambios pueden ser buenos o malos. Ay, voy a cambiar la de 40 por 2 de 20. Un hermano me compartía ese día: pastor, en la empresa hay empresas que están ofreciendo mejor salario y algunos se han ido, pero yo no me he ido. ¿Por qué? Porque yo veo que aquella empresa que ofrece tantas cosas no tiene el músculo financiero, no tiene la proyección a tiempo, es algo corto y duradero. El hermano está siendo sensato, sabio, está siendo entendido, o sea, Dios lo está guiando. Dice: a mí allá me están ofreciendo más, pero yo sé que eso es corto, eso no es duradero. Amén. Mientras en la empresa que estoy ganando un poco menos, pero es sólida, tiene el músculo financiero, tiene la experiencia, y yo tengo aquí la oportunidad de crecer, de avanzar profesionalmente como persona. Amén. Entonces, si él no tiene eso claro, se mueve por un cambio que aparentemente parece mejor en el momento, pero después, cuando a la empresa se le acaben los recursos, ¿qué va a pasar? La querida te promete un cambio, pero mientras tengas billete. Pero cuando te enfermes, ya que la querida te va a sostener. Aló. Cuando esté más pelado que piojo en peluca, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces, Colombia necesita una transformación. Y la transformación comienza desde adentro del corazón. Y he oído algo, lo decía el viernes en la iglesia central, por la gracia de Dios. Un cautivo no puede liberar a otro cautivo. Que va a haber oposición, y aunque va a haber resistencia, porque Jesús le decía, Marcos 1, al demonio que se fuera, y sacudía con violencia.
No se cree, pero se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque tienes la autoridad para pregonar libertad a los cautivos. Y esa autoridad hace que el cautivo sea libre, que el enemigo lo tiene que soltar, porque tú vas en el nombre poderoso de Jesús. Alaba al Señor, a su nombre. ¿Quién tiene la autoridad para traer liberación a Colombia? La iglesia de Jesucristo. Por eso es que el enemigo sutilmente quiere menguar la iglesia, quiere socavarla, quiere debilitarla, quiere volver a un cruz social, quiere que la iglesia pierda su poder, su esencia, que la iglesia pierda su visión, su misión aquí en la tierra. Amén. Y yo no quiero cultos solamente bonitos. Ay, qué lindo. ¿Cómo tuvo el culto? Hermoso. Y la alabanza buena. Ay, la palabra. Pero sigue cautivo. Sigue endemoniado. No hay transformación, no hay fruto de arrepentimiento. No hay fruto del Espíritu Santo de Dios. Y no digo que las cosas no se hagan con orden. No digo que no se hagan profesionalmente. No digo que se hagan. Porque para Dios lo mejor. Pero no se debe perder la esencia. Hay una problemática espiritual en el hombre y se llama pecado. Y la práctica del pecado hace esclavo al hombre del pecado. Y el que practica el pecado no solo es esclavo del pecado, sino que es del diablo. Y el diablo sabe que la única manera de tener derecho, autoridad sobre la vida de personas es a través del pecado. Eso le da derecho al enemigo. Por eso es importante que un cristiano que ha pecado necesita confesar su pecado. Porque cuando hay confesión, hay liberación. ¿Oído esto? David dijo, Salmo 32, mientras callé, mis huesos envejecieron. El pecado hace que tus huesos envejecen. Ay, tiene 30 y ya tiene osteoporosis. Ay, tiene 25 y ya le traquean los huesos, la chocosuela. Le duele aquí, le duele allá. Pero no solo sus huesos envejecieron. Dice que se volvió, su verdor se volvió en un sequedal. El hombre ungido de Dios, el dulce cantor, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el pecado de adulterio. Se dejó un momento de ser pío, piadoso y se volvió impío. En muchos grupos, al margen de la ley, hay gente que fue cristiana. Hasta hijos de pastores. Y hoy se han vuelto lo peor. Porque el postrer estado, Mateo 12, 43 al 45, viene a ser peor que el primero. Mire, lo peor que hay es un cristiano apartado. Amén. A su nombre. Es cosa que se levanta contra la iglesia. Conocen Biblia. Hoy dicen que no hay peor cuña que el propio Pablo. Le voy a decir algo más. La peor brujería es la de la propia familia. La mujer comienza a hacerle brujería al marido para que no se vaya. Entonces le da, ya te tengo, no te vayas. No te alejes. Y lo que no sabe es que le está dando autoridad más a Satanás y a los demonios sobre su familia y está trayendo una maldición. Porque la Biblia habla de las consecuencias de invocar a los muertos. La Biblia habla de las consecuencias de leer el espiritista, el brujo, de leer las cartas. Lea Deuteronomio 18:9. Lea el libro de Levítico. Dios mandó a Saúl a exterminar a los adivinos y todo esto. Cuando la gente entra en ese tema del horóscopo, cuando la gente entra en esas páginas, o se pone el programa, no sé, a la medianoche, a la 1 de la mañana que lo dan. Y hay hermanos que caen, hermano, ¿tú qué signo eres? Ay, yo soy Virgo. Ay, papi, te ataste. Y el otro, ay, yo soy Cáncer. ¿Qué hombre, qué es eso? Tú eres de Cristo.
Nueva criatura, tú no eres ningún signo zodiacal. Amén a su nombre. Tú no eres nueva criatura, un hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre del Cordero. A su nombre. Porque a ti el Señor, a ti y a mí ya nos hizo libre de eso. Y se lo habla a alguien que cuando no di a Cristo yo leía el horóscopo. Pero un día el Señor me hizo caer en cuenta en su misericordia. Pero siempre dice lo mismo. Lo mismo. Porque el Señor nos libera de todas esas cosas. Entonces, cuando uno empieza a recibir liberación, el Espíritu Santo comienza a hablarte y a mostrarte los pactos, los votos internos, las maldiciones generacionales, las cosas que uno practicaba en ignorancia. Amén a su nombre. Entonces la gente necesita liberación. Y en consecuencia el mensaje de hace semanas atrás, hace 15 días, el pan es para los hijos de Dios. La liberación es para los hijos de Dios. Porque una persona cautiva está oprimida. Una persona cautiva no puede avanzar, no puede crecer, no puede madurar, no puede tomar decisiones sabias a su nombre. Y cuando usted ve eso en su vida, usted tiene que batallar contra eso. Y usted tiene que pedir ayuda. Amén. Y si usted tiene problema con esta, que no sabe quedarse callado cuando tiene que quedarse callado, y que tiene que estar hablando y chismeando y murmurando, usted necesita liberación. Porque Santiago dice que la lengua no dominada por el Espíritu Santo enciende hasta un bosque. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias, cuántas iglesias aún no han sido divididas y destruidas por esto? Por eso la primer señal cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Quiere decir que mi lengua tiene que ser dominada y gobernada por el Espíritu Santo. Pero cuando no está gobernada por el Espíritu Santo, ay Padre mío, lava, trapea, limpia. Pobre lengua venenosa, Padre celestial. Dios mío, Señor de los cielos. Ay, como caiga. Y usted lo ve hoy en las redes. Ay, santo Dios. Usted ve hasta creyentes que profesan ser cristianos, denigrando, hablando, insultando, levantando calumnia, difamación, criticando todo. Y a veces uno dice, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué traen con eso? Cuando usted le da rienda suelta a su lengua, usted le está ayudando al diablo. Amén. Se está poniendo en el papel del diablo. Está incendiando su casa. Y por ahí dice que el que empieza a jugar con fuego, con candela, ya quemando. ¿Por qué? Es cuando usted ve las quemas que usted ha visto en la ciudad. Alguien ahí pues tiene un fosforito, hay que quemar una basurita. Y de pronto eso se propaga. Y después, ¿quién controla eso? Que cuando lo quieren apagar, ¿cuánto daño nos ha hecho? Amén. Entonces, cierro con esto. La liberación, diga conmigo, es la evidencia de que el reino de Dios se ha establecido. Y para que oremos, tenemos que diferenciar entre lo que es estar endemoniado y lo que es estar influenciado. Hay demonios, hay personas endemoniadas, poseídas, cautivas. Un cristiano, pastor, ¿puede estar endemoniado? No, pero sí influenciado. ¿Por qué? Según de Corintios 6:14, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre el templo de Dios y los ídolos. Pero si un cristiano se descuida su vida de oración, le da lugar al pecado, se le da autoridad al enemigo, abre puertas, ese demonio comienza a tener influencia sobre su vida. Y si algo hay que cuidar es los pensamientos. Hay que tener la mente conforme a Cristo. ¿Y cómo se logra eso? Leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios.
Hoy hay una batalla muy impresionante. Hay unos dardos constantemente. Efesios habla de dardo de fuego, Efesios 6, que quieren incendiar. Esos dardos quieren incendiar este país. Hay un pensamiento hoy de que hay que destruir las instituciones, de que las instituciones no sirven. Ojo con ese mensaje. Amén. Y esos dardos comienzan en la primera institución sagrada, que es la familia. ¿Qué sentido que yo esté aquí en este matrimonio? Yo me voy a divorciar, me voy a ir, voy a abandonar a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, me voy a ir de la casa. Estoy aburrido, me la tienen no sé qué. Y si usted no tiene la mente de Cristo, si no tiene su mente renovada, todos esos dardos comienzan a incendiar. En la antigüedad, cuando usted ve las películas esas, usted ve que los guerreros usaban ¿qué? Saetas, flechas, y las encendían. ¿Eran qué? Flechas que venían ¿qué? Incendiadas con fuego. ¿Y cuál es el propósito? Que cuando cayera a la edificación, en ese momento, que eran de paja, del material que era, la incendiara, o cayera sobre la persona, la quemara. Entonces había unos escudos especiales. Y Efesios habla del escudo de la fe. Y el escudo de la fe tiene la capacidad de apagar los dardos de ¿qué? De fuego del maligno. Pero además, tu escudo, tu corazón, tu mente tiene que estar ungida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Dios no te promete que no te van a enviar dardos de fuego. Pero como tienes el escudo de la fe y tu escudo está ungido, vas a tener la capacidad y la autoridad de apagar todo dardo de fuego de ¿qué? Del maligno. Porque sabes que las armas de nuestra milicia, según de Corintios 10:4, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y llevar cautivo todo pensamiento que se levante en altivez en contra del conocimiento de Cristo. Por ejemplo, cuando vienen esos dardos, vienen esos pensamientos: Dios no me ama, Dios no me quiere, en la iglesia no me prestan atención, no me da lugar, el pastor, mi esposo, la economía, esto, lo otro. Como tienes el escudo de la fe, vas a hablar la palabra de Dios y vas a decir: Dios sí me ama, porque de tal manera me amó que dio a su Hijo unigénito a morir también por mis pecados. Amén. Soy nueva criatura, soy acepto, soy amado, soy lavado, fui creado desde la fundación del mundo, fuiste predestinado para gloria y alabanza de su nombre. En Cristo tengo redención, en Cristo tengo perdón de pecado, en Cristo tengo libertad, tengo paz. Amén. A su nombre. Pero camarón que se duerme, a ver la corriente. Usted está viendo ahora la nueva de, ¿cómo es que llama la nueva ahora? La 2 de los Gavilanes. Y la reencauchada, que hasta que la plata los separe, porque da tan tristeza la televisión colombiana que sacan lo mismo de lo mismo. Entonces no solo quieren tener a la abuela cautiva, sino que también a la hija y ahora a la nieta. Analice. Con el respeto a la abuela, no digo toda la abuela. Tenía la abuela, cierta abuela, no usted es una abuela de Dios. La abuela embobada, entonces ahora la hija. Abuela e hija embobada, y de remata la nieta también. Porque la gente no discierne que todo es un sistema para tenerlo entretenido, para tenerlo distraído, para que usted no se preocupe por su relación con Dios, no se inquiete por su familia, qué está pasando con sus hijos. La gente trabaja 8, 9, 10 horas, llega a la casa, al celular, a la pantalla, al otro, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para enseñar, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para compartir, no hay tiempo para nada. Y es un sistema. Gloria a Dios por Lucho Díaz y gloria a Dios. Esto usted está más pendiente de lo que pasa en Inglaterra y no lo que pasa en Colombia. Y lo sacan de la realidad y lo llevan a un mundo fantasioso. Y si usted, yo sé que usted lo sabe, los que saben más que uno, estos dispositivos o el computador, cualquier aparato electrónico que llaman
inteligentes, programados por el mismo hombre, tienen una capacidad, tienen un sistema que empieza a estudiarle a usted cuáles son sus gustos. Por eso cuando usted habla en YouTube, por ejemplo, le sale el video aquí, venga, ay, el que me gusta, ay, sí, la dola gavilana, y te metes en Facebook y también te sale. ¿Por qué? Porque él ya te hizo lectura del sistema. Ya sabe cuáles son tus gustos, tus tendencias. Es como la tarjeta que le dan a uno en cualquiera de estos centros comerciales, cadenas de, no voy a dar el nombre porque no han pagado la propaganda. Entonces dice los famosos puntos te pasa a ver cuánto cada quien tú compras. Porque los expertos de esto del marketing lo saben. Ahora, ¿son los puntos son malos? ¿Son del diablo? Ay, pastor, ya voy a revisar esos puntos. No le estoy diciendo eso. Sino que todo el sistema estudia y sabe, Pedrito Pérez compra cada semana. Entonces lo vamos a llenar de promociones. Hoy tenemos la vaca a mitad de precio. Hoy tenemos la oreja de puerco con 40% de descuento. Hoy tenemos y te tiene un impulso de comprar, y te dan la tarjeta y tú te endeudas y te endeudas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de la misma manera hace el enemigo. Empieza a estudiarte. Antes un cristiano que casi no se congrega. De los 4 domingos del mes se congrega uno y mocho, porque llega tarde o se va antes. Los otros 3 no. Discipulado, ayuno, parece el cometa Halley, cada 70 años que ayuna, si es que llega allá. Y te empieza a estudiar. Te empieza a estudiar. Este se le vayan los ojos cuando ve la muchacha, hasta una escoba con falda. Esto empieza a poner todo en ese escenario. Pero cuando tú estás en comunión con Dios y estás en el Espíritu, comienzas a discernir. Y no desconoces las maquinaciones del enemigo y empiezas a usar las armas que Dios te ha dado. Amén. A su nombre. Entonces tú sabes que el Señor te da una nueva doctrina, nueva enseñanza que se llama liberación. Si un ministerio se necesita en este tiempo, es el ministerio de liberación. Amén a su nombre. Porque como va esto, la gente cada vez más cautiva, más endemoniada. Pero diga, ni yo, ni mi familia, ni mis generaciones, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor me va a usar a mí para pregonar libertad a los cautivos. Pero no solo libertad a los cautivos, sino para darle apertura a los que están en la cárcel. A esos que están en la cárcel, bendito sea el nombre del Señor. En cautividades, en prisiones de oscuridad, Dios lo va a usar a usted. Colóquese sobre sus pies. Le invito a que levante sus manos en esta mañana preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Señor, ¿qué es esto? Que la gente puede decir, ¿qué es esto, Señor? Padre Celestial, Señor, gracias por la liberación, Dios. Gracias, Señor, porque si el Hijo de libertades, seréis verdaderamente libres. Porque Él vino a libertar a los cautivos. Hechos 10:38 dice que como el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret, y este anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Señor, el mismo Espíritu Santo que reposó en la vida de mi Señor, ahora reposa en mí. Porque si el Cristo no crucificado y resucitado echó fuera demonios, cuánto más el Cristo ahora crucificado, resucitado y glorificado, que vive en mí, que es nombre que es sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo confieso todo pecado que hay en mi vida y te pido perdón, y cierra toda puerta
Cierro toda puerta al enemigo, Señor de los cielos. En esta mañana sana mi alma, libera mi corazón, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras, yugos, Señor. Lo que me oprime, lo que no me deja avanzar, Padre, se va fuera en el nombre de Jesús. El espiritismo, la hechicería, la magia, la opresión, Señor de los cielos, caen las fortalezas mentales. En este momento, Padre, comienza a ministrar sobre cada vida, sobre tu pueblo, sobre cada persona, Señor, a través de la transmisión en los diferentes lugares, Padre, a pregonar libertad sobre los cautivos, a dar apertura de cárcel a los que estaban presos, Señor, porque la unción del Espíritu Santo está sobre mí, porque el Espíritu del Señor me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. En este momento, fuera todo espíritu de enfermedad, todo lo que ata tu vida en el nombre del Señor. El reino de Dios se manifiesta, el reino de Dios se evidencia en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, 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 fuera. Ahí hay liberación por bostezo, por eructo, por vómito, ahora por sudor, ahora en el nombre de Jesús se desprende, sale de tu cuerpo ahora. Ahora sientes que algo se desprende, que algo abandona tus órganos, que algo abandona tu alma, que sale fuera. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre en el nombre de Jesús, rompiendo toda cautividad sobre mis hijos, sobre mi familia, Padre, sobre cada persona. En este momento la desatamos y la dejamos ir, la desatamos y la dejamos ir, Señor. Los que han sido resucitados, los que han nacido de nuevo, han recibido la vida de Dios, pero necesitan ser desatados. Como Lázaro recibió la vida, pero Jesús dijo: desatale y déjale ir, porque aunque tenía vida, estaba atado y no podía moverse, y lo hacía con dificultad. Señor, qué venda, qué atadura hay en mi alma, en mis emociones, en mis sentimientos, en mi vida sexual, en mi vida sentimental. Es como cuando te regalan una casa hermosa, con piscina, una cocina hermosa, un jardín bello, unas habitaciones bien equipadas, una sala con lo mejor, un jardín hermoso, una piscina. Pero te encuentras en esa casa hermosa que te han regalado, en una habitación que no puedes salir. Estás preso en esa casa hermosa, en esa habitación, porque la puerta se cerró, porque no encuentras la llave, porque alguien te amarró, te ató. Y así pasan con muchos creyentes. Jesús le ha dado la salvación, la vida eterna, promesas, bendiciones. Son hijos de Dios, hijas de Dios, pero están en un lugar, en un área donde están atados. Y esta mañana tú tienes que dejar en este día que el Señor entre. Que el Señor entre, que ese pecado que se ha vuelto un vicio, que se ha vuelto un estilo de vida, que se ha vuelto una práctica, que se ha vuelto una atadura, en el nombre de Jesús ahora, Señor, libera. Señor, libera, porque a Jesús le encanta liberar. Jesús quiere que avance, que crezcas en gracia, en sabiduría y en estatura. El Señor quiere que llegues a ese varón perfecto. El Señor quiere que salgas de territorios de cautividad a territorios de abundancia, de libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Que rompa el Señor con toda escasez, con toda pobreza espiritual, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Que haya sabiduría, entendimiento, ciencia, se vaya toda opresión, toda amargura, no solo hoy y vuelva mañana, sino de una vez. Que camines en la libertad gloriosa de los hijos del Señor. Ahí está el Espíritu Santo de Dios ahora, en el nombre de Jesús, rompiendo estructuras, rompiendo fortalezas, rompiendo cadenas, rompiendo paradigmas, rompiendo mentiras ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, que me consume lo que no es tuyo, que me consume lo que no es tuyo, porque el que es conmigo contra mí no es, dice el Señor, pero el que no es conmigo contra mí es. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios, mire, si a ustedes lo que les cuesta orar, leer la Biblia, congregarse, yo le invito estas semanas, venga a la oración mañana, conéctese a los ayunos del miércoles, venga el jueves al ayuno del sábado. Cuando uno sabe
que ahí está la medicina, uno la busca. Mire, hay gente que está dispuesta a gastarse todo lo que tiene por tal de tener sanidad, de ir donde tenga que ir. Y no tienes que ir a los cielos, no tienes que ir a un lugar muy lejano. Cerca de ti está la palabra de vida, cerca de ti está la bendición. Cristo ya pagó el precio. Pero en este día levántate en oración. Dile: Señor, sácame de ese estado de pasividad, de tibieza, de adormecimiento. Quiero ser un hombre y una mujer consagrado. Señor, si te has bautizado desde detenido, Señor, se rompa el obstáculo y la posición. Y la presencia de Dios nos hace avanzar. Y si no lo has hecho, entra en la obediencia, entra en la bendición del Señor. Porque el Señor quiere que camines en territorio de libertad. Levanta tu mano en territorio de abundancia. Y no me refiero solo a lo material. Que tú puedas alabar a Dios con libertad. Que tú puedas servir al Señor con libertad. Levanta tu mano a los líderes, los servidores atentos. Levanta tu mano, una unción de liberación en esta casa. En esta casa hay libertad. Libertad para danzar, libertad para alabarle, libertad para adorarle, libertad para predicar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora, libre para liberar a otros. Libre, Señor, para liberar a otros. Libre para liberar a otros, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera. Lo que no proviene de Dios ahora. Espíritu Santo de Dios. Y mientras orando y estás clamando, recuerda que el que clama a Dios, Dios trae liberación a causa de un clamor. Y envía la palabra de liberación donde están los tuyos. Envío la palabra de sanidad. Destruye toda palabra de muerte. Levántate como un guerrero del Señor. Levántate como un hombre y una mujer que no va a pelear más en sus fuerzas. Iglesia, el Señor dice: esto no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Ahora, Espíritu Santo está sobre mí. Diga: está sobre mí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha ungido. El Espíritu Santo me reviste. Ahora, en el nombre del Señor. Y claro que sí voy a vencer. Claro que sí voy a conquistar. Claro que sí, nadie podrá hacerme frente, porque el Señor está conmigo. Me voy a esforzar y a ser valiente, muy valiente, en obedecer su palabra, en meditar en ella día y noche y en guardar sus mandamientos. Y estoy orando en este momento que toda oposición, que todo obstáculo, que todo tropiezo, que todo impedimento, que el espíritu de Grecia que ha venido contra la iglesia a traer humanismo, a que la gente no crea en la existencia de los demonios, a que la gente dude, a que la gente no crea en el poder de Dios, todo lo que no quiere que es libre. Recuerde que el espíritu de Grecia también con el de Persia se opuso a que el pueblo de Dios no saliera, pero Daniel fue entendido y tuvo la visión y entró en oración y en ayuno. Mira, haga ayuno de oración, ayuno y oración, ayuno de alimentos, haga ayuno de malas palabras, haga ayuno de algunos alimentos que no edifican, haga ayuno de televisión, de programas, haga ayuno de malas compañías, haga ayuno de malos hábitos y ejercítese en la piedad. Dígale: Señor, vas a hacer de mí un hombre y una mujer con dominio propio. Señor de los cielos, Padre, con una disciplina de oración, con una disciplina, Señor, de la palabra. Señor, me vas a usar como un predicador, como un profeta. Me vas a usar como alguien que imparte, que ministra, como alguien que da frutos, Señor, y fruto bueno. Bendito Dios. Diga: desecho la ira, el enojo, desecho la gritería, desecho la malicia.
Desecho el mundo, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, de mi vida ahora. Lo que intoxica, lo que contamina fuera. Señor, limpia mi cuerpo, limpia ahora mi alma, Señor de los cielos. Libera en el nombre de Jesús de toda atadura, de toda carga, en el nombre del Señor. Hay gente que vino aquí oprimida, hay gente que vino aquí oprimida, hay gente que vino con angustia, con desesperación fuera. Y mira, hay gente que ha querido perturbar tus emociones. Levanta tu mano y comienza a batir tus manos. El Salmo 147 dice que cuando levantamos nuestras manos hay unas espadas agudas para romper cadenas y ataduras en el mundo espiritual, para aprisionar demonios, para atarlos con grillos y cadenas. En el nombre de Jesús, levanta tus manos como Moisés. Cuando levantaba sus manos, Israel prevalecía contra los amasitas y Josué los deshacía. Ahora, en el nombre del Señor, hay libertad, 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 porque el Señor te ha traído territorios de abundancia para cosechar, para recoger los frutos de la buena tierra, para dar frutos tú y tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora estamos orando por la familia, estamos orando por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos que no quieren avanzar. Atamos el hombre fuerte que ha estado en su casa, que ha estado en su vida, y lo echamos fuera, 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 en el nombre de Jesús. El espíritu territorial, el espíritu familiar, el demonio familiar, fuera, en el nombre de Jesús. El espíritu que se ha estado moviendo en el vecindario, las potestades y principados que están moviéndose en Colombia, fuera, fuera, fuera. Ángeles de Dios nos ayudan, ángeles guerreros con espada de fuego, ángeles de Dios ministrados, rompiendo todo sortilegio, rompiendo todo rezo, todo secreto, rompiendo todo pacto, toda invocación a demonios, rompiendo ahora, fuera, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, los demonios que han venido a visitar tu casa, los demonios que han sido enviados contra esta congregación, los rezos, los secretos, los conjuros, los altares, las fotos veladas, las oraciones contrarias, los ayunos contrarios, ahora en el nombre de Jesús son desechos. Los altares de maldad son desechos, ahora. Todo espíritu de enfermedad abandona tu cuerpo, abandona tu casa. Ahora toda miseria, toda ruina espiritual fuera. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu de visión fuera, toda pesadez que has sentido fuera. Señor, limpia tu sangre. El Señor limpia tu alma, tu cuerpo. El Señor sana las heridas, la angustia, el temor, las fortalezas caen. Vas a tener la mente de Cristo, un hombre nuevo, sanado y restaurado. Oh, rabashika raba senda lava keigua. Espíritu Santo de Dios, ahora en el nombre de Jesús, el propósito de Dios se va a cumplir en cada vida, en el nombre de poderoso de Jesús. Lo que quiere hacerte volver atrás, lo que quiere hacerte regresar, se va de tu vida en el nombre de Jesús. Firmeza en el Señor. Oh, gloria a Jesús. Pero iglesia, en esta hora hay una palabra del Señor. No es con nuestra fuerza. El Señor me dijo hace días, personalmente me dijo, no es con fuerza. Porque cuando lo hace con tu fuerza te agotas. Cuando lo hace con tu fuerza te desanimas. Cuando lo hace con tu fuerza te cansas. Cuando lo hace con tu fuerza te desistes. Cuando lo hace con tu propia fuerza estás diciendo que no confías en mí. Cuando lo hace con tu propia fuerza me estás quitando a mí del asunto. Y te estás creyendo un Dios y te estás creyendo fuerte. Porque el espíritu de Grecia nos lleva a la autoexaltación, al orgullo, a la arrogancia. El espíritu de Grecia nos lleva a creer que somos suficientes, autosuficientes. Pero Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Porque cuando el pámpano se separa, se seca. Y cuando se seca, es echado al fuego, porque es cortado. Pero el que permanece en mí, todo pámpano que permanece en Cristo, yo lo limpio, dice el Señor. Lo limpio para que dé fruto y para que dé más fruto. Oh, gloria a Jesús. Señor, límpiame, purifícame, santifícame en esta hora. Quiero ser santo, santa, consagrado, justo. Mire, hoy el Señor ha roto cadenas, ataduras, fortalezas.
Han caído escamas como le cae el pescado. Han caído vendas. Señor, ha llevado cargas. Y quiero invitar a toda aquella persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Quiero invitarte que hagas conmigo esta oración ahí donde estás. Los que están aquí presentes y los que están allá en sintonía, conectados. Diga conmigo: Señor Jesucristo, he oído tu palabra y he creído a tu palabra. Reconozco que soy pecador y hoy te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida. Gracias por morir en la cruz por mis pecados y por resucitar para darme vida eterna y vida nueva y vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Toda persona que ha hecho esta oración, quiero invitarte a que hagas parte. Hoy eres parte de la iglesia, a que nos lo hagas saber, a que nos lo escribas. Gloria al Señor. A que te vincules con la iglesia. Estamos dispuestos a ayudarte. Así que gracias por estar en la transmisión. Gracias por los que están conectados. Te esperamos en nuestras próximas transmisiones y ojalá de manera presencial. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Demos un aplauso nuevamente a nuestro Dios, esta hermana.